Bien, entonces, como recordarán, estamos viendo superficies. Y el caso particular, superficie en los cuales nos vamos a concentrar prácticamente todo este capítulo, es en las superficies parametrizadas. Entonces, superficies parametrizadas. Y el concepto que vamos a comenzar introduciendo es el concepto de plano tangente. ¿De acuerdo? Entonces, plano tangente. Primero lo vamos a definir en un punto, después vamos a ver cómo se puede pensar que los planos tangentes existan en todo. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? Entonces, para comenzar bien, lo que vamos a hacer es hagamos un dibujo. Recordemos que una superficie. Hablo de 2010, 2011, 2012, el LOL lo va a pasar. El LOL lo pasará en 2011, 2012, 2011, porque en 2010 salió el LOL. O sea que ahí está. O sea que aún va a tardar ese plano, ¿eh? O sea, el LOL va a tardar. No lo va a superar rápido. Es que el Warcraft 2, cuidado, el StarCraft 2, ¿no? Bueno, ¡Dios, el Black Ops! Ah, vale, todo. Todo Black Ops, joder. Vale, aquí ya viene Minecraft. Ya Minecraft no se le supera. Claro. Dota 2, que también la ha petado bastante. Subirás, Dota 2. Mira, alguien que tiene el micrófono encendido, ¿no? El Skyrim también la petó mucho, tío. La petó mucho. 8 millones, 7 millones, está bien. No sé, pero no sé por qué hay. Pero no sé por qué saltan tanto, tío. Minecraft, Antiguas 2, eso baja. Ops. O el Far Cry 3, es que el Far Cry 3 la petó un tiempo muy grande cuando salió efectivamente en 2013. Puedo hacer años. Muy chulo. Vale. GTA4. Aún sí, GTA4 no, hay GTA 5, eso lo digo. A ver cuánto no. Pero sí, GTA 5. Ignacio tiene el micrófono abierto, por si acaso. Ya, ahora sí. Bueno, entonces, plano tangente. Entonces, para definir el plano tangente, comencemos viendo qué significa que una curva, o sea, perdón, una superficie fuera parametrizada. La superficie se parametriza entonces por dos parámetros. Uno que lo estamos llamando U, el otro lo vamos a llamar B. Entonces, la superficie está parametrizada en una región de los parámetros que hemos llamado U a través de una aplicación que denominamos sigma. Entonces, la superficie S, superficie parametrizada, digamos, entonces S es la imagen por este sigma de U. ¿De acuerdo? De la región de parámetros. ¿Está claro? Entonces, bueno, uno transforma este U que vive en dimensión 2 en algo que está en dimensión 3, pero que tiene espesor despreciable. ¿No es cierto? Entonces, algo así más o menos. Este es nuestro S, en el cual podemos incluso dibujar su eje de coordenadas. Por ejemplo, aquí puede estar el eje Z. Profe, Sí, dígame. que la cámara se ve un poco borroso, en verdad, entonces no sé muy bien lo que estoy buscando. ¿No se ve bien? No. Voy a tratar de acercar un poco la cámara. Ahí se ve mucho mejor. ¿Ahí? Sí, Perfecto. ahí mejoró. Muchas gracias, profe. Ya. Entonces, tenemos nuestra superficie S y la parametrización sigma, que permite manejar o manipular esta superficie desde el punto de vista matemático. ¿Está claro? Entonces, para introducir la noción de plano tangente, vamos a necesitar una hipótesis suplementaria. Entonces, esta hipótesis suplementaria que vamos a suponer es que vamos a suponer que sigma es diferenciable en un punto, digamos, 0 es 0 perteneciente a 1.
¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, este punto es el punto en el cual vamos a suponer que nuestra parametrización, pero es diferenciable. Por el momento, solo en ese punto. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a mirar algo que ya hemos hecho varias veces, que consiste en introducir dos curvas. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces vamos a introducir la curva gamma 1 y una curva gamma 2. Esta va a estar parametrizada con un parámetro t, que en realidad es u, si ustedes quieren, que toma u y hace corresponder sigma en u, b0. O sea, dejamos fijo la segunda componente y hacemos variar solo la primera. ¿Está claro? Y después dejamos fija la primera componente y hacemos variar solo la segunda. ¿Está claro? ¿Ya? Bueno, aquí podemos poner T o U o B. Yo pongo U y B porque me parece más simple, pero los que están acostumbrados a que el parámetro de las curvas es siempre T, no hay ningún problema, usen T. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno deja fijo B0, ya se va a variar U, y entonces, U lo vamos a hacer variar, U variando en torno de U0. Y el parámetro B variando en torno de B0. Entonces, si uno deja fijo U0, ya se va a variar B en torno de U0, de B0, perdón, de U0, entonces lo que obtiene es algo que decimos, dejamos fijo B0 y hacemos variar U en torno de U0. Se obtiene una pequeña recta acá. ¿Está claro? Ahora, dejamos fijo U0 y hacemos variar B en torno de B0. Se obtiene otra pequeña recta que es en torno de este punto. ¿De acuerdo? Ahora, a esas variaciones, vamos a ver qué se refleja acá. Bueno, lo primero que vemos es que en alguna parte por aquí debería estar el punto sigma de U0, B0. ¿De acuerdo? Y entonces, las curvas gamma 1 y gamma 2, como son todos puntos de esta forma, siempre estarán contenidas, por supuesto, en, ¿cómo se llama? S. Y, por decir algo, esta será gamma 2. Entonces, lo primero que uno observa es que, obviamente, tanto gamma 1 como gamma 2 están contenidas en S. Y ambas curvas, gamma 1 y gamma 2, pasan por qué punto común. Por el punto sigma de 0, de 0. ¿De acuerdo? Porque en la primera, cuando uno pone U igual a 0, estamos en ese punto sigma de 0 de 0. Cuando uno pone T igual de 0, estamos en el punto sigma de 0 de 0. Que es ese punto común ahí al medio. ¿Está claro? ¿Todos de acuerdo? ¿En las casas están de acuerdo? Sí, dígame. ¿Cómo? El parámetro de la curva. Bueno, sí. Hay muchas personas que les gusta usar como parámetro en curvas la letra T. Bueno, si ustedes tienen, lo borro, ningún problema. ¿Ah? ¿Está claro? Y podría haber puesto T aquí y T allí. ¿Ya? ¿Está claro o no? Bueno. Entonces ahora, ¿cómo sigma es diferenciable? Aquí está lo importante. En U0, B0, ¿no es cierto? Gamma 1 tiene vector tangente
bien definido, ¿no es cierto? En T igual, ¿qué valor? T igual U0, T o U igual U0, y gamma 2 en el punto F igual B igual BC. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Está claro o no? Ah, una duda. Sí, dígame. ¿El usuario y el besario son puntos arbitrarios o son un punto así como que yo elijo así para empezar? Es un punto en el cual hay diferenciabilidad. Ahí tenemos la hipótesis de que sigma es diferenciable. ¿De acuerdo? Ya. Entonces vamos a hacer los dibujos de estas tangentes. Entonces, la tangente a gamma 1 sería algo así, ¿no es cierto? Y la tangente a gamma 0 sería algo así. A gamma 2, perdón. ¿Ya? ¿Está claro? Bueno, entonces, estas tangentes, o estos vectores tangentes, valen o son, bueno, uno lo vamos a llamar T sub U, y al otro lo vamos a llamar T sub B. ¿Y cuánto vale? Bueno, el vector T sub U, que sería el vector tangente a gamma 1, que es cuando fijamos esto, gamma 1, cuando fijamos B0 hacemos variar U, va a ser simplemente la derivada parcial de sigma con respecto de U en el punto U0, B0. Y esto va a ser la derivada parcial de sigma con respecto de B en el punto U0, B0. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Ahora, estos dos vectores pueden ser en realidad cualquiera. ¿De acuerdo? Ahora, el caso que nos va a interesar, el caso es que sí, y esto es muy importante, T sub U y T sub B son linealmente independientes, ¿qué definen? O generan, pertenecen. Una base vectorial. ¿Qué es qué cosa? Un plano, ¿está claro? Es afín porque, bueno, va a pasar por el punto, ya lo vamos a poner aquí, digamos. Entonces, son LI, definen un plano, entonces definen un plano, que ¿cómo va a ser este plano? Dado que T sub U y T sub B, ¿cierto?, son tangentes a estas curvas que están completamente contenidas en este plano va a resultar ser tangente aquí. Entonces, definen un plano, llamémoslo pi, que es como tangente a S, ¿en dónde? En el punto sigma de U0. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, este de aquí sería T sub U, este acá sería T sub B. Y esos dos vectores, que son tangentes a esas curvas completamente contenidas en S, definen en ese caso un plano que es tangente a la superficie S. ¿Está claro? Y por lo tanto, y entonces posee un vector normal unitario al plano, que es, lo podemos calcular explícitamente. ¿Quién es el vector tangente a ese plano? O sea, perdón, normal a ese plano. Entonces, ese vector normal al plano lo vamos a denotar n unitario,
y que es un n unitario en el punto sigma de U0 de 0, ¿no es cierto? ¿Y que sería qué vector? ¿Qué veis? Bueno, la verdad es que existen dos vectores normales, ¿no es cierto? Dado un plano, uno puede tener ese vector ortogonal o bien menos ¿de acuerdo? Pero cualquiera de esos dos, ¿qué expresión analítica tiene? ¿Quién sería en función de estos vectores tangentes T sub Q y T sub B? ¿Ah? Fruto, exactamente. O sea, este sería T sub U cruz T sub B, pero ese vector es distinto de cero porque T sub U y T sub B son LI. Entonces, si son linealmente independientes, ninguno de los dos puede ser cero. Y además, el producto cruz es ortogonal a los dos. ¿Está claro? Podría no tener norma 1. Para normalizar, lo que habría que hacer, dividir muy bien por la norma de T sub U cruz T sub B. Bueno, esa es una fórmula, y la fórmula más corriente es decir que con la norma del sigma A de U en U0 de 0 cruz de sigma A de B en U0 de 0 norma, no, sin norma, digo lo mismo, ¿no es cierto? Con norma. Norma de lo mismo a N. ¿De acuerdo? Que sería el vector normal. ¿Está claro? Bueno, y una vez que uno tiene el vector normal, es fácil encontrar qué cosa. La ecuación del plano tangente. Que es, dado el vector normal, el vector normal a la superficie S, en el punto sigma de U0 S. Entonces, la ecuación, perdón, del plano tangente, el plano pi es, bueno, pi sería todos los vectores de R3 tales que su producto punto, bueno, colocando el origen en sigma de U0 de 0, o sea, R menos sigma de U0 de 0, esto, producto punto, con la normal, igual. ¿Está claro? En las casas, la ecuación del plano tangente. Profe, consulta. Dígame. Yo me perdí un poquito en la parte del denominador de la parte de arriba a la derecha. ¿Eso es un 2, un Z? No, esto es lo mismo que hay arriba. Perdón. Eso de ahí es lo de arriba, para que quede norma 1. O sea, es de sigma a de U en 0 de 0 cruz de sigma a de B es lo mismo. O sea, 0 de 0. No. ¿Ya? ¿Está claro o no? Ahí sí, profe, muchas gracias. ¿Ya? ¿Está claro o no? O sea, ¿cuántas son las condiciones que necesitamos para la existencia del plano tangente en un punto, 0 de 0? 2, muy bien. ¿Cuál es la primera? De la parametrización en ese punto, ¿qué tiene que pasar con él? Tiene que ser diferenciado. Etapa 0, sine qua non, es que tiene que ser diferenciado. ¿Está claro? Y la segunda, como usted bien dice, es que cosa, que las dos tangentes a estas curvas, gamma 1 y gamma 2, tienen que ser LI. ¿Está claro? ¿De acuerdo? Bueno, y eso induce a la siguiente definición. S se dice regular en el punto sigma de U0 es 0, ¿no es cierto? Entonces, se dice regular en un punto, ojo,
En ese punto regular, si la parametrización es diferenciable en el punto y los vectores T sub U en U0 de 0 y el punto T sub D en U0 de 0 son L. Ahora, ¿cómo se puede decir de manera simple que son L? La mejor manera de decirlo es decir que el producto cruz, ¿qué pasa con él? Distinto a ese. Muy bien. ¿Qué pasa? Exactamente. Distinto a ese. Muy bien. Si el producto cruz es distinto a cero, los dos vectores tienen que ser ambos no nulos y tienen que ser L. ¿Está claro? Entonces, eso es regular en un punto. ¿Está claro? Bueno, aquí podemos introducir inmediatamente la definición siguiente, que vamos a decir que es regular a secas o regular globalmente o en todo punto, si es que qué cosa pasa. Ahora, definición. S se dice regular a secas. Se dice regular secas o globalmente. Superficie regular globalmente, si sigma es diferenciable en todo punto, es de clase C1 de U. O sea, es diferenciable en todo punto y la derivada además es continua. ¿Claro? ¿Ya? Pero hay una condición más fuerte todavía. No basta con eso, sino que ¿qué más tiene que ocurrir? Y los vectores tangentes ahora notamos T sub U en U, B y T sub B de U, B son tales que T sub U cruz T sub B es distinto del vector 0 para todo V en... ¿De acuerdo? ¿Está claro? Bien. Entonces, esto es ser regular a secas, o sea, regular, ¿de acuerdo? O globalmente regular. ¿Está claro las casas? El concepto de regular en un punto y regular a secas, o regular globalmente. Ustedes me dicen, ¿sí? Sí. Perfecto. Sí. Ahora, intuitivamente, ¿qué significa que una curva sea regular? Seca, digamos. Geométricamente, ¿cómo ustedes distinguirían las curvas regulares, las que no son regulares? Intuitivamente, ese es regular a secas, ¿no es cierto? Si en todo punto, ¿qué cosa podemos encontrar? Un plano tangente o un vector normal, en lo mismo. ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo? Si en todo punto hay plano tangente, ¿cierto? O hay vector normal unitario. ¿De acuerdo? Es decir, ese, ¿qué cosa no tiene? No tiene puntas, ¿no es cierto?
o cúspides, ¿no es cierto? Cosa. Para más, ¿no es cierto? En donde qué cosa ocurre. Cuando hay algo así, es porque ¿qué le pasa a los vectores que su U, que su T? Se hacen paralelos. Por lo tanto, su producto cruz es cero. ¿Está claro? Ahí hay pérdida de regularidad. Ahora, comencemos viendo un ejemplo, me parece, par de ejemplos. Lo más simple posible. 12 ejemplos. Entonces, ejemplo. Bueno, en la clase se van a practicar. Lo primero que hay que practicar sobre superficies es su parametrización. O sea, dada una superficie, aprender a parametrizarla, o dada una parametrización, aprender quién es la superficie. ¿Verdad? O sea, hacer bien la dirección geométrica entre lo analítico y lo geométrico. ¿Está claro? Dada una geometría, como la parametrizamos, ¿cierto? O dada una parametrización, como distinguimos la geometría. ¿Está claro? Bueno, ese es el primer ejemplo. En la clase auxiliar van a practicar bastante. Yo también les voy a subir una lista de ejercicios 3 para que ustedes la tengan. Y la mayoría de esos ejercicios se los va a resolver el profesor auxiliar. ¿Ya? Entonces, lo primero es una esfera de radio R mayúscula. Entonces, ese va a ser la superficie de una esfera. ¿Ya? Si bien lo dibujamos, entonces, ahí está el centro F. ¿De acuerdo? Esto es de radio R. O sea, esta distancia vale R equivalente posible. ¿Está claro? Bueno. Para encontrar la parametrización de la esfera, ¿qué coordenadas tienen ustedes que son las cosas? Entonces, las coordenadas naturales para parametrizar esta esfera son ¿quiénes? ¿Creen ustedes? Son las esféricas. ¿Y qué parámetros de la esférica? ¿Y los parámetros cuáles? ¿Qué parámetros piensan ustedes que son los indicados o más naturales para parametrizar una esfera? ¿Ah? A ver, ¿cuántos parámetros necesitamos? ¿Ah? 3. A ver, las superficies, ¿cuántos parámetros necesitan para ser parametrizadas? ¿Ah? 2. Exacto. Toda superficie se parametriza con 2 parámetros y toda curva se parametriza con ¿cuántos parámetros? 1. El parámetro T, y en el caso de la superficie lo estamos llevando U y B. ¿De acuerdo? Las curvas con un parámetro, las superficies con 2. ¿Ya? Bueno. Entonces, de las coordenadas esféricas que vamos a usar, ¿cuáles de ellas las usaríamos como parámetro? Phi, Phi y el segundo. phi y teta, como para ir como recorriendo. Los parámetros teta phi, ¿dentro de qué intervalo U? ¿O dentro de qué dominio U?
Bueno, teta como siempre entre 0 y 2pi, porque no tenemos ni el casquete superior, ni un cuarto de casquete, tenemos todo el casquete, y 0pi, porque también tenemos todo el barrido de ángulos phi. ¿De acuerdo? Bueno, ustedes me dirán cuánto vale sigma, ¿no es cierto?, de y cuánto será sigma de teta coma phi. Que sigma de teta coma phi, cuando teta y phi recorren este dominio, esta región, tienen que barrer con toda la superficie. ¿Están de acuerdo o no? Bien, entonces, ¿cuánto vale x? Como siempre, coseno teta, r, seno phi, seno teta, y la tercera componente es r coseno phi. ¿Ya? Ahí está, parametrizada una esfera de radio R mayúsculo. ¿Todos de acuerdo? En las casas, ¿todos de acuerdo? Perfecto. Entonces, para calcular la normal o para calcular el plano tangente, ¿qué tenemos que hacer? Hay que calcular los vectores de sub teta, que sería ¿cuánto? De sigma a d teta. ¿No es cierto? ¿Y eso cuánto vale? El sigma de teta vale. Bueno, sale factor común, R seno phi, factor de menos seno teta, coseno teta, C. ¿Ya? Bueno, ustedes me dicen, ¿este vector quién es? ¿Se acuerdan de él o no? En coordenadas esféricas, ¿qué vector es ese? Menos seno teta, coseno teta, 0. Es uno de los vectores del triedro, ¿se acuerdan o no? ¿Cuál de ellos es? R tongo. Teta. ¿Ya? Teta tongo. O sea, esto vale R. Seno phi, teta tongo. Después tengo que calcular el vector T sub phi. T sub phi es la derivada de sigma con respecto al phi. O sea, esto vale R factor de coseno phi, coseno teta, coseno phi, seno teta, coma, menos seno phi. ¿Ya? Menos seno phi. Y ustedes se recordarán qué vector es ese que tiene norma 1. Este también es un vector unitario. ¿Ya? Uno calcula, suma las componentes de este vector al cuadrado, suma 1. Las componentes al cuadrado. ¿Ya? ¿Y qué vector unitario es ese? El triedro. Este es R, V, phi, unitario. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es la normal entonces, jóvenes? En las casas. Ustedes me dicen. Producto crujente entre esos dos vectores, entre phi tongo y teta tongo. Exacto. ¿Y eso cuánto vale? ¿Se acuerdan o no? Entonces, el vector normal, que es un vector normal unitario en el punto, digamos, sigma de teta phi, sería igual entonces a R seno phi teta tongo cruz R phi tongo. Y ahí queda un R cuadrado partido por la norma de este vector. Este vector es unitario, por lo tanto la norma es R cuadrado módulo de seno phi. ¿Ya? Pero el ángulo phi, ¿cuál es su rango de variación? Entre 0 y pi. Por lo tanto, el seno del ángulo phi, siempre que signo tiene. Positivo. Por lo tanto, todo esto, ¿qué pasa con ello?
Se simplifica con eso. Y el resultado es teta gorro, cruz, phi gorro. ¿Se acuerdan cuánto vale eso, no? R gorro. Menos, muy bien. ¿Cuál es el nombre? Miren, esto es menos R gorro. ¿De acuerdo? O sea, el vector normal, bueno, la verdad es que, bueno, el vector normal era T sub U, cruz, T sub B, pero también puede ser T sub B, cruz, T sub U, porque si N tongo es normal a la superficie, menos N tongo, ¿qué pasa con él? También lo es. O sea, cualquiera de los dos es un vector normal muy razonable. Justo lo que andamos buscando. Perpendicular al grado tangente. ¿Están de acuerdo? Entonces, si uno se para en un punto aquí cualquiera, aquí estará R gorro, y el mismo, pero en la dirección justamente opuesta. Menos R. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Ok? En la casa, ¿está claro? Yo tengo una duda. Profe, Sí, dígame. en coordenadas esféricas a mí me sirve para parametrizar solo el casquete, ¿cierto? No lo escuché bien. ¿Me puedes repetir? En coordenadas esféricas a mí solo las coordenadas esféricas me sirven para parametrizar el casquete, ¿cierto? El casquete por fuera de la esfera. Exactamente. Coordenadas. ¿Y qué pasaría? ¿Cómo yo parametrizaría así por dentro del casquete todo el espacio? ¿Existe una parametrización para eso? No, es que eso sería un volumen. No es una superficie. ¿De acuerdo? Aquí estamos Ya. parametrizando solo superficies. Y curvas, por supuesto, pero ya esa parte la vimos. ¿Ah? Ya. Sí, muchas gracias, profe. Bueno, ejemplo 2. El ejemplo 2 es considere la superficie cuya parametrización es sigma de 1,b igual a, tenemos dos parámetros como siempre, igual u coseno b, u seno b y u. Con u en intervalo 0 más infinito, por ejemplo, o si quieren lo acotan, no hay ningún problema, y b, como siempre, entre 0 y 2. ¿Ya? ¿Claro? Bueno, lo primero que quiero preguntar es, ¿qué suavidad, o sea, qué grado de diferenciabilidad tiene esta parametrización? ¿De qué clase es? Clase C1, pero también un poquito más, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, infinito. C infinito, claro, es C2, C3, C4, ¿no es cierto? Porque aquí los parámetros U y B aparecen simplemente en su forma de seno, coseno, de B, y eso multiplicado por 1. De modo que esto es de qué clase. De clase C infinito. Entonces, observemos algunas cosas. Entonces, primero, sigma es de clase, como muy bien dicen por ahí, C infinito de, ¿no es cierto? Ahora, geométricamente, ¿qué es sigma? O S, la superficie, que sería sigma de U, es, ustedes me dicen, ¿qué cuerpo o qué figura geométrica, qué superficie geométrica es? ¿Sí? Ah,
A ver, cilindro ya, un cilindro de 10 radios sería. Melanie, usted hizo un cono. Ajá. Yo creo que por ahí anda la cosa, ¿no? Es realmente qué cosa. Un cono. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón un cono? Es el manto de un cono. Pues, ¿qué pasa? Si fijamos la variable z igual a u, o sea, la variable, la tercera, que es u, en un valor determinado, digamos z igual a u en un valor determinado, ¿qué pasa con las variables x y y? ¿Cuánto vale x cuadrado para z igual a u? Es igual a u cuadrado. ¿Está claro? ¿No es cierto? Es igual a u cuadrado. Es decir, x e y describen ¿qué cosa? Una circunferencia, muy bien. ¿De qué radio? De radio u. ¿Está claro? Y a medida que uno va cambiando el u, esta circunferencia queda pasando. A medida que uno hace crecer u, circunferencia cada vez más grande. Y ese crecimiento lineal con u, porque es igual a u. Bueno, o sea, ¿cuál es el dibujo de esto? Ustedes me dicen. Yo creo que ya a esta altura también bueno para dibujar. ¿Se sienten seguros con los dibujos o no? Ustedes me dicen en las casas también. Aquí parece que todos ya dibujan bien. Entonces, esto sería un cono que además la base donde está. ¿Vamos? Bien. Entonces, ya voy a poner los ejes. Sepa. Sí. Aquí estamos a la altura z igual a u. Para z igual a u, este es un círculo de radio u. ¿Ya? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, entonces ahora viene la pregunta interesante. ¿En qué puntos habrá plano tangente? O sea, ¿cuáles son puntos de regularidad de esta circunferencia? Todos. Bien. Salvo, ¿qué puntos creen ustedes donde no hay plano tangente? Ah, pero bien. Aquí, evidentemente, no sabemos cuánto vale qué cosa. La normal. ¿Está claro o no? No está definida la normal. La normal es la superficie. No hay un plano tangente. Porque si uno pone un plano, ese plano queda tambaleando por todos los lados. ¿Está claro? Bueno. ¿Cómo se calcularía entonces este sub u? Ahora, esta es una situación, ¿por qué es tan interesante?
Porque la parametrización, ¿de qué clase es en las casas? Jóvenes. Ustedes ya lo dijeron, en las casas dijeron que la parametrización era de qué clase. Y lo dejamos Infinito. acá. C infinito, o sea, en todo punto, incluso en el origen, están bien definidos las derivadas. ¿Está claro? O sea, los vectores tangentes T sub U y T sub B. ¿Por qué se produce la pérdida de regularidad? ¿Creen ustedes? Ustedes mismos habían dicho que para ser regular en un punto había que cumplir ¿cuántas condiciones? 2. 2, muy bien, 2 condiciones. Diferenciabilidad en el punto y además, ¿qué cosa? Los vectores tangentes tienen que ser L, I. ¿Está claro? Bueno, es evidente que qué cosa es lo que se va a perder, que no vamos a tener. Bueno, T sub U aquí, ¿quién es? No tengo que saber de memoria. T sub U es la derivada de sigma con respecto de U. O sea, ¿qué vector es? Es coseno B, seno B, 1. ¿De acuerdo? Y esto es de sigma a de B. O sea, es menos U seno de B, U, coseno B y C. ¿Están de acuerdo? Bueno, ustedes pueden probar que T sub U siempre, entonces, T sub U y T sub B son siempre LI, salvo donde si U vale B y vale C. ¿Está claro? Porque en ese caso, pues, si este es el caso, ¿cuánto vale T sub U? Estamos en el origen, T sub U valdría 1, 0, 1, y T sub B, ¿cuánto vale? Vale 0, 0, 0. Muy bien. ¿De acuerdo? O sea, son LI. ¿Cómo? Bueno, si uno de ellos vale 0, no se puede hablar de producto número 2, producto número 0, y eso no es lo normal. ¿Está claro? ¿Ya? No son LI, y entonces la curva es regular en todo punto, salvo en el origen. O sea, basta que en un solo punto no sean LI los vectores de los vectores normales o los vectores tangentes. ¿Ya? Profe, ¿por qué en ese caso no era ley? Porque uno de ellos es nulo. Un conjunto de vectores que tiene el origen o el cero, el vector 0, ese conjunto de vectores no puede ser LI. ¿Está Ya, claro? gracias. Sí, sí. Entonces, en este caso, T sub U, y entonces T sub U y T sub B no son LI. Entonces, ese es regular en todo punto, salvo el origen. ¿Ya? Salvo el origen. ¿Está claro? Ahora, el vector normal para la superficie es el producto cruz de estos dos vectores dividido por la norma de ese producto cruz. ¿Está claro? Bueno, ese es un cálculo que lo pueden hacer ustedes de ejercicio. ¿Ya? Por practicar productos cruz. ¿Ya?
Bueno, preguntas, comentarios, dudas. Podríamos ir un pequeño break de unos 5 minutos. Y ustedes ponen algún tema en las casas si quieren conversar de algo, o tomarse un café, o hacer más consultas, o bueno. ¿Cómo? No. No es regular. Es regular en este dominio. ¿Está de acuerdo? En el dominio U, al cual le quitamos el origen. ¿Está claro? Ustedes me dicen preguntas, de qué quieren conversar, si quieren conversar de algo, o quieren descansar. Sí, dígame. ¿Ah? ¿Perdón? Ah, bien, descansé bastante. Sí. Estaba muy agobiado el último tiempo. Así que fue un buen oasis o un break interesante. A ver, cambió un poco el tema y para algunas cosas, porque bueno, no todo uno de trabajo. En particular, bueno, dejé la docencia, una cosa que es bien tan consumido, no sé si conoces esa palabra, que es consumidora de tiempo, ¿no? O sea que a uno lo absorbe mucho. ¿No? Entonces ese tiempo lo voy a destinar a descansar un poco, pero seguir con varias otras cosas. Buena pregunta, porque yo no soy bueno para estar. Nunca fui. De niño no puedo nunca preguntar mucho, no sé qué hablo. Sí, no puedo comparar. Pero bueno, no. En ese sentido no soy muy excepcional, digamos. Decepciono un poco. Pero... ¿Ustedes qué tal? ¿Bien descansaron bien? Más o menos. Mucha fiesta, ¿no? Porque la fiesta, la verdad es que uno lo está en acto, porque tiene una descansar, ¿no? La primera clase yo acuerdo que me llegaron a casa, pero no es que llegaron a la fiesta, ni mucho menos. Lo que ¿se acuerdan ustedes que la matemática permite ir más allá de la intuición? ¿Ya? Y explorar, ¿no es cierto?, mundos a priori desconocidos. Bueno, cada uno con la matemática puede ver cosas, ¿no es cierto?, que la intuición o la mente a uno a priori no le permite ver. ¿Verdad? Bueno, los ejemplos clásicos eran: uno no ve que la Tierra es redonda. Bueno, al contrario, la intuición le dice a uno que la Tierra como es. Lo conversaba, ¿recuerdan? Plana. Uno mira para afuera y ve que todo es como plana. ¿No? Incluso muchas veces cree que no, la planicie no termina nunca, ¿no? Pero con la matemática, eso lo hizo Eratóstenes, fue capaz de demostrar que la Tierra no era plana y calculó el radio.
un error de menos 5%. O una intuición, por ejemplo, uno le dice, los objetos pesados, si uno tiene una bola de acero, deja caer una pluma, le dicen a uno de la bola de acero, para llegar mucho más rápido al fondo de la pluma. Ahora, el ingeniero del siglo XVI y XVII, antes de después, postuló de que los objetos pesados, los objetos llanos, caían de igual rapidez al suelo. Eso depende de ser ahí. Bueno, los experimentos, él hacía experimentos ahí en la Torre de Pisa. Pero, bueno, ahí eran distancias muy chicas. Había mucho aire, además. Por lo cual, nunca pudo hacer experimentos que confirmaran su teoría. Pero recientemente, esto fue hace menos como hace un par de semanas, en Inglaterra se hicieron experimentos dejando caer objetos en el vacío. O sea, primero hay que tener un lugar que no hubiese nada. Bueno, y ahí se dejaron caer objetos pesados y livianos. Claro, es muy impresionante ver la película, cómo el objeto pesado va hasta el final con la misma rapidez o con el mismo tiempo aprendiendo. Muy bonito el ejemplo. Bueno, estas son cosas que ustedes deben pensarlas, como decía, en una fase principal. Un mensaje para llegar a como la matemática permite hacer visible cosas que no son. Sí. Bueno, ¿verdad? Ahora, por supuesto, a nosotros no nos podemos hacer. No se puede esperar lo que pasa, cosas bonitas. Bueno, ahora vamos a resolver un problema de nuevo es la matemática la que nos permite resolverlo. Sin la matemática, la verdad es que no sé cómo diablos lo podríamos hacer, ¿no? Dado una superficie, le vamos a calcular su área, ¿de acuerdo? Ahora, si la superficie es plana y un rectángulo, todos podrían hacerlo. Pero si la superficie es una cosa muy rara, ¿cierto? Un pañuelo, son 3. Entonces, cálculo del área de S, de una superficie S. ¿Ya? ¿Está claro el problema? Bien, entonces, ¿qué estrategia creen ustedes que nos va a ser exitosa para hacer? ¿Qué propone? Una estrategia para responder esta pregunta. ¿Cuál es la superficie de una? ¿Cuál es el área de una superficie? El área de S, que vamos a suponer regular en todo el mundo, a secas, digamos. Para responder, ¿cuál es la estrategia? Que ya hemos practicado antes y ustedes conocen bien ya. ¿Y después qué? Ya, lo que pasa es que integrar es un concepto muy abstracto, ¿de acuerdo? Un proceso de paso en límite primero, ¿no? Entonces,
Entonces, más bien la estrategia que vamos a seguir, ¿qué nombre podríamos colocar? Más que de integración, es de sumas de rima. Entonces, la estrategia para responder es sumas de rima. ¿No es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí tenemos nuestro dominio U. Aquí tenemos nuestra sigma, ¿no es cierto? Que nos genera una superficie S, ¿no es cierto? Entonces, la estrategia de suma de rima consiste en decir, mire, primero vamos a discretizar el conjunto de dominios, aquí tomamos una partición P, ¿no es cierto? Pero en dos variables, ¿no es cierto? La variable U y la variable P. ¿Ya? Entonces, nos paramos en una celda cualquiera, digamos, de coordenadas, aquí está la variable U sub I, ahí está U sub I menos 1, perdón, U sub I, y esto tendrá vale versus j menos 1 versus j, y esto tiene un ancho delta versus j, y esto tendrá un ancho delta U sub I. Entonces, partición de U. Partición llamada P de U. ¿Ya? Bueno, si uno tiene una partición de U, esa define a través de sigma qué cosa. Dentro de S. En la superficie S define un enrejado, o sea, otra partición. ¿Está claro? Que será algo, por decir algo como esto, ¿no es cierto? Y cuando uno aplica sigma a esa celda, tiene algo que vamos a llamar delta a sub I. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste la estrategia de suma de rima? Consiste en decir que algo que es bien potente, tiene una fuerza tremenda, que es la fuerza en realidad del concepto de límite o del concepto de conceptos matemáticos, que dicen que en realidad el área de ese tienes abstractamente La sumatoria de las particiones. en la suma sobre I sobre J de estas áreas. Entonces, área de delta A sub J, ¿no es cierto? Y estas dos cosas no son exactamente iguales. ¿Por qué razón? Porque cuando uno se acerca a los bordes, no hay una celda entera. Y cuando uno pasa al sigma, tampoco hay una celda completa. Y uno tiene que sumar, ya sea por las celdas completas que quedan dentro del dominio U, o las celdas completas que sobrepasan un poquito el dominio U. Lo importante es después hacer qué cosa. La partición tendrá a cero, la norma de la partición, y las sumas superiores, o sumas inferiores, en un caso o en el otro, tienen un límite común. ¿Están de acuerdo? ¿Y es qué cosa? La integral. Y en este caso correspondería al área. ¿De acuerdo? Entonces, la matemática nos dice, mire, si usted hace la norma de la partición tender a cero y suma las áreas de estos pedacitos,
¿no es cierto?, no que obtiene este cosa. El área de ese. ¿Está claro o no? ¿Ya? Esa es la estrategia con la idea fundamental de arriba. ¿Ya? ¿Ok? La pregunta es, ¿cómo calculamos este límite? ¿Y cómo calculamos esta área delta A sub hipótesis? Bueno, esa tampoco la vamos a calcular nunca muy fácil. ¿Por qué razón? Porque delta sub A y J es de nuevo ¿qué cosa? O sea, hagamos un zoom de la zona achurada. Entonces aquí tenemos U sub I menos 1, U sub I, B sub J, B sub J menos 1. Tenemos esta área achurada, que tiene un área que todos la conocemos bien, es delta sub I por delta sub J. Aplicamos sigma y se obtiene esto. Pero eso que está ahí es de nuevo algo curvo, delta A sub I J. ¿Ya? Entonces, para simplificar, supongamos que este punto vino a dar aquí. O sea, este es sigma de U sub I menos 1 de sub J menos 1. ¿Ya? ¿De acuerdo? Este de aquí sería sigma de quién? De U sub I menos 1 de J. Este de aquí sería sigma de U sub I, de sub J menos 1, y este sigma de U sub I de sub J. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, y esta es la astucia para calcular esta área de manera aproximada, porque eso es la gracia que tiene la suma de Riemann. La suma de Riemann dice que el término IJ, o el término I-ésimo en el caso de integrales de una sola variable, no es necesario calcularlo exactamente. Se puede calcular o la suma inferior, o la suma superior, o cosas intermedias. ¿De acuerdo? O aproximaciones de orden chico, ¿de acuerdo? De primer orden, por ejemplo, de ese término, ¿de acuerdo? Y todas esas aproximaciones, si son suficientemente pequeñas, cuando uno pasa al límite de la suma, obtiene el mismo resultado final, ¿de acuerdo? ¿Ah? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a aproximar este punto de aquí y ese punto de ahí, ¿ya? Por una aproximación de Taylor de primer orden, en torno de este punto. ¿De acuerdo? O sea, en vez de ese punto, nos vamos a quedar con este vector, y en vez de ese, nos vamos a quedar con un vector como ese. Que son aproximaciones de primer orden, y esta aproximación de primer orden, de este vector, o sea, de ese punto que está ahí, eso va a ser este valor más ese incremento. Y ese incremento va a ser la derivada de sigma con respecto de B por delta B sub J. Bueno, esta derivada en el punto de aquí abajo, en el punto U sub I menos 1, B sub J menos 1, y por delta B sub J. ¿De acuerdo? O sea, el incremento lo calculamos por la derivada multiplicado por el incremento de la componente en la dirección B. ¿De acuerdo? Y este otro incremento lo vamos a calcular como la derivada de sigma por respecto de U en U sub I menos 1, B sub J menos 1. O sea, en este punto, multiplicando a delta U sub I. ¿Ya? ¿Acá?
Y el área de esa cosa, el área delta A sub y J, la voy a aproximar por este paralelogramo. Entonces, el área de ese paralelogramo va a ser la aproximación de primer orden que vamos a hacer de delta A sub y J. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale el área de un paralelogramo de lados conocidos, con vectores conocidos? Eso de ahí no es difícil de convencerse que vale una cosa bastante simple, que la vamos a calcular inmediatamente. O sea, si ustedes tienen un paralelogramo que está hecho de dos vectores, digamos A y B, el paralelogramo es esto, entonces el área acá, área paralelogramo, se puede calcular fácilmente porque uno completa este triángulo acá, llama teta a ese ángulo, que es el mismo que está aquí. Y si uno lo completa acá, esos dos triángulos son congruentes. Y por lo tanto, el área del paralelogramo es el área de este rectángulo. Perdón, de ese, de ahí y allá. ¿De acuerdo? Entonces, el área del paralelogramo es igual a este lado, que sería norma de A, por esta altura. Pero la altura H es fácil de calcular. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Este hipotenusa, que sería la norma de B, por seno del ángulo θ, que es módulo. Entonces, esto sería norma de A, base por altura, norma de B, por el módulo, el seno de θ. ¿De acuerdo? Y eso es exactamente igual, convénzanse ustedes, la norma de A cruz B. ¿Ya? ¿De acuerdo en las casas? Sí. Perfecto. Por lo tanto, en esta aproximación de primer orden, entonces, el área de delta A sub i j la podemos aproximar al primer orden por Taylor en realidad, desarrollo de Taylor, ¿por qué cantidad? O sea, delta A sub i j es aproximadamente igual, ¿cierto? ¿A cuánto? A el producto cruz, este incremento por ese. ¿Ya? O sea, sería la norma de sigma a de un punto U sub i menos 1 versus J menos 1 plus de sigma a de B U sub i menos 1 versus J menos 1. ¿Ya? Y multiplicando a delta U sub i delta versus. ¿Ya? ¿En las casas están de acuerdo con la aproximación del primer orden? Bueno, ¿cuál? ¿Podría repetirlo, por favor? Ya. ¿Cuánto vale el área de este paralelogramo? Usted me dice. Es la norma de A cruz B. ¿No es cierto?
O sea, es la norma de este vector que cuánto vale. Ese vector vale de sigma de u delta u sub i. Bueno, el punto u sub i menos 1 versus j menos 1. Y este vector de acá es de sigma de b, el u sub i menos 1 versus j menos 1, delta versus j. ¿De acuerdo? Sí, gracias. ¿Está claro todos? Sí. Bueno, y ahora estamos casi listos. ¿Por qué razón? Porque ahora vamos a usar esto. ¿Ya? Entonces, voy a borrar. Y escribimos esto. Entonces, luego, con esto tenemos el área de ese es el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de la suma sobre i sobre j de los delta a y j. Bueno, si uno a esta cantidad, bueno, esta es el área de esto. ¿Ya? Hacemos la misma notación para el área de delta a sub j que delta a sub j. ¿De acuerdo? La misma notación. Que es lo que uno hace en dimensión 1. Delta u sub i es el largo de u sub i menos u sub i menos 1, pero también el trozo, digamos. El trozo u sub i menos 1. Bueno, y aquí, esta cantidad de aquí, entonces, no altera el límite. Bueno, esta cosa hay que demostrarla, y esto es un trabajo matemático un poquito más arduo, de que uno, las cantidades que aparecen en la posición I o en la posición IJ de la suma de rima, se puede reemplazar por cosas que son aproximaciones de orden 1 del término. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el límite de la suma sobre I sobre J de qué cosa. De la norma de sigma A de U es U sub I 1 de sub J plus de sigma A de B es U sub I 1 de sub J delta U sub I delta de sub. ¿Está claro? En las casas. Porque ahora, ustedes me pueden decir si esto es una suma de Riemann o no. Ustedes me dicen, ¿es suma de Riemann? Para que algo sea suma de Riemann, tiene que estar en dimensión 1, tiene que estar multiplicado por los deltas de su I. ¿No es cierto? En dimensión 2 tiene que estar multiplicado por los delta u sub i, delta b sub j. ¿Está claro? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Esto es lo que se llama el elemento discreto de área. ¿De acuerdo? Uno suma todos esos elementos discretos de área, toma el límite cuando la norma de proporción tiende a cero. ¿Está claro? ¿Está claro las casas? Bueno. Profe. No logro ver en la parte derecha la sumatoria, la última. Los delta, en la parte derecha. Hasta ahí alcanza a ver, ¿no? Yo sí, por lo menos. Y ahí esto está multiplicado por delta u sub i, delta b sub i. ¿Ya? Ya, muchas gracias, profe. Dígame. ¿Ah? No, ¿por qué? No, porque el área de esto es la norma de A cruz B. No hay dividido por nada. ¿Está claro? ¿Ah? Es una suma de Riemann. Y por lo tanto, ese límite existe y es igual a ¿qué cosa? Una integral en cuántas variables. U y B. ¿Dentro de qué dominio? O el dominio U, que es el dominio donde vive la partición. ¿Y cuál es la función que se está integrando?
con respecto de U, con respecto de U. ¿Ya? ¿Está claro en las casas también? Dígame. Sí. No. ¿Por qué razón? Porque aquí lo que particionamos fue el dominio U. Pero efectivamente aquí está ese, el área de ese. ¿De acuerdo? O sea, es la integral sobre ese de la función 1. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que en ingeniería, este término es lo que se denomina el elemento de área. Y entonces, el área de ese es la integral sobre U de los elementos de áreas. ¿De acuerdo? O dicho de otra manera, el área de ese es la suma de los delta A sub I J, o sea, de los elementos de área y créditos. ¿De acuerdo? Y límite cuando la norma de la partición tiende a 0. ¿Ya? ¿Está todo transparente? No. ¿Está claro o no? En la casa, ¿está claro o no? Sí, dígame. ¿Cómo? Taylor es una aproximación, por supuesto, claro. En donde, mire, esta área no la vamos a calcular nunca. Exacto. Delta sub I J. Sino que lo que vamos a hacer es, partiendo de este punto, el valor acá lo vamos a aproximar por eso. Entonces, el error que estamos cometiendo es todo eso. Y esta aproximación, ¿cómo se obtiene? Taylor, de la función sigma, en la dirección B. ¿De acuerdo? O sea, este término es el sigma de B por delta B, supone. Y este de aquí lo aproximamos con un valor por ahí. ¿Se fija? Y ahí cometemos todo eso. Y ahora, el área de esta cosa curva la aproximamos por ese paralelepípedo. El área de ese paralelepípedo. ¿De acuerdo? Y el área de ese paralelepípedo es simplemente la norma de este vector plus ese. ¿Está claro? ¿Cómo? ¿Cómo afecta el vector? El vector es la norma de un vector, que es el producto común de los dos. Bueno, ahí es complicado saber cuál es el error que se comete. Es difícil saberlo. Depende de la segunda derivada de sigma, etc. Si la función solo una es diferenciable, el error puede ser más complicado de estimar. Pero lo importante es que si usted reemplaza ese valor exacto por este valor aproximado, ¿ya? En el límite obtiene un valor común, y que es este integral. ¿Ah? Exactamente. O sea, en el límite, si usted en las sumas de Riemann pasa las sumas superiores o pasa las sumas inferiores, no necesita saber si el error que estaba cometiendo con la suma inferior es más grande o más chico con respecto al de las sumas superiores. Porque en ambos casos tiene un mismo límite. ¿De acuerdo? Y no necesita tener el error. ¿No? Bueno. Eso es cuando uno suma, ¿no es cierto?, simplemente las áreas. Pero estas áreas uno las podría sumar ponderadas en cada delta A sub I J, en cada uno de estos términos, ponderadas por el valor de una cierta función ρ, ¿de acuerdo? El valor de ρ en el centro de delta A sub I J, ¿de acuerdo? Y en el límite que nos obtendría. Tendría lo mismo, solo que aquí iría en cosa.
la función ρ es evaluada en sigma. ¿Está claro? Entonces, en general, si ρ es un campo escalar, definido en una región omega de R3 que contiene S y ρ es continuo, para que sea integrable, es continuo, entonces se define la integral de superficie, ¿cierto? Entonces, esto es integral de superficie de ρ sobre la superficie S por 2. Esto a lo mejor lo que estaba buscando usted se denota de esa forma. Es la integral de superficie de ρ sobre S. ¿De acuerdo? Con respecto al elemento de área de A. ¿De acuerdo? Entonces, esto por definición, esta es la definición, es la integral sobre U de ρ a lo largo de la superficie por el elemento de área, que es de sigma A de U en 1,b plus de sigma A de B en 1,b U de este término es lo que se llama el elemento de área. Pues, esto es lo que se usa en ingeniería, ¿no? Los matemáticos no lo usan tanto, no lo llaman elemento de área. Lo llaman de área. Pero los ingenieros le llaman a eso el elemento de área, y es justamente el término que está aquí. ¿Ya? O sea, pregunta, ¿quién sería entonces, usando el vocabulario de integral de superficie, el área de S? Sería simplemente la integral sobre U de qué función. La función, ahí tendríamos un 1, ¿están de acuerdo? Sería la integral de A. ¿Vamos? ¿Les quedó claro en casas también o no? ¿En la casa? ¿Quieren la integral de superficie de ρ? Ahora, ¿qué representa mecánicamente la integral de superficie? A ver, pensemos que ρ es la densidad del material de que está hecho S. Una densidad superficial. ¿Qué significa unidad superficial? Es cantidad de materia por unidad de qué cosa. De superficie. No es una densidad lineal, una densidad superficial. ¿Está claro? ¿Qué sería en ese caso esta cantidad que está acá? La cantidad de material. Claro, la masa de S. Exactamente. Sería la masa de S. Porque lo que estaríamos sumando son estos elementos de superficie multiplicados por la densidad en un punto dentro del elemento de superficie. ¿De acuerdo? O sea, es la masa del elemento de superficie. ¿Está claro? Masa del elemento de superficie. Si ustedes suman sobre todos los elementos de superficie esas masas, toman el límite cuando nombran la partición tiende a 0, se obtiene qué cosa? La masa total de la superficie S. ¿Está claro? Bueno, dudas, consultas, ustedes me dicen.